Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que afecta sobre todo a los niños entre los 6 meses de edad y los 5 años. Es causado habitualmente por una bacteria que se adquiere a través de los alimentos contaminados o el agua y que provoca muchas veces un cuadro de gastroenteritis en primera instancia y posteriormente a eso esta bacteria que se llama Escherichia coli, sobre todo una de sus serotipos que es la O157H7, puede provocar, ¿no es cierto? Nosotros las personas la podemos ingerir y estando, provocando este cuadro de gastroenteritis puede liberar posteriormente una toxina que es la que termina pasando a circulación o al resto del sistema y puede provocar este síndrome, que como lo dice su nombre, síndrome es un conjunto de signos y síntomas y se llama urémico porque una de las lesiones que provoca es a nivel renal y se llama hemolítico porque otras consecuencias que tiene es la de provocar lesión en elementos de la sangre como son los glóbulos rojos, por lo cual da anemia, y las plaquetas que sirven para la coagulación y provoca plaquetopenia, se llama, que es el descenso de las plaquetas en sangre. Qué combo, ¿no? Sí. Bueno, en Argentina hay casos durante todo el año, pero aumentan en gran cantidad en la época cuando hay clima cálido, en el verano, debido a que esta bacteria que está en los alimentos, como decíamos, y en el agua sobre todo, aumenta su proliferación en la época que hay altas temperaturas. Está bien. Yo pienso que las madres que la están escuchando, ahora bueno, están un poco más alertas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los síntomas que presenta el niño cuando tiene el síndrome? Bueno, en general el cuadro se inicia con un cuadro de gastroenteritis. Puede haber desde que se ingiere el alimento o que se adquiere la bacteria, un tiempo a veces hasta que los síntomas aparecen, de entre 1 hasta 8 o 10 días. Y lo que ocurre en primera instancia habitualmente es que empiezan con mucho dolor abdominal, con diarrea, deposiciones diarreicas, que muchas veces puede tener sangre, también en la materia fecal, puede haber vómitos, como un cuadro de gastroenteritis. Simultáneamente este cuadro o posterior al mismo pueden aparecer síntomas por esta toxina que hablábamos que libera esta bacteria, pueden aparecer los síntomas ya del síndrome urémico hemolítico, que en la clínica se van a expresar con, que les decimos a las mamás, que controlen, que en medio de esta diarrea o posterior a la misma no aparezca palidez marcada, que responde a esta, disminución de glóbulos rojos o anemia que mencionábamos, que no aparezcan desmejoría del estado general del niño, muchas veces también que controlen la cantidad que orina, esto que hablábamos del fallo renal que pueden hacer, se manifiesta con una disminución en la producción de la orina, entonces la mamá nota eso, o sea que controlen si es chiquitito los pañales o cuánta orina produce el niño, y a veces puede dar algunos otros síntomas neurológicos, pueden hacer incluso convulsiones, trastornos en la marcha, y también sangrados, por esto que hablábamos de las plaquetas, este componente de la sangre que también disminuye, puede provocar algún tipo de sangrados también. Usted mencionó recién, doctora, el fallo renal. ¿El fallo renal en sí mismo es un problema a tener mucho cuidado? En realidad el fallo renal forma parte, ya Nair nos va a contar mejor, pero forma parte del síndrome. O sea, hay compromiso, en este síndrome, para diagnosticarlo, hay compromiso renal siempre. Y eso puede generar a veces también que encontremos la tensión elevada, que los chicos estén hipertensos o que haya edemas. Pero sí, y después hay métodos complementarios, podemos hacer análisis de sangre o de orina que se van a encontrar también alterados. Está bien. Y eso apoya al diagnóstico. Bueno, antes de darle intervención a la doctora Quijada, pues si no va a pensar que la estamos dejando a un costado. No, pero para nada. No, quería preguntarle, porque usted antes mencionó el contagio por el agua, por las comidas, pero me gustaría ampliar el tema, si es posible, por las mamás, ¿no? Que están escuchando. Podemos adquirir esta bacteria de diferentes maneras. Una forma puede ser la de ingerir algún alimento contaminado con la misma o el agua. Por ejemplo, se habla mucho de no dar la carne molida o picada a los niños menores de 5 años, justamente porque es uno de los alimentos más peligrosos, digamos. Aunque esté muy bien cocida.
Sí, porque en realidad, debido a la gran superficie que tiene cada uno de los trozos, digamos, de la carne picada, es mucho más difícil que uno pueda cocinarla completamente, mucho más que si uno hace un trozo de carne. No, la pregunta viene, ¿sabe por qué, doctora? Porque hoy los chicos, lo que se denomina comida chatarra, es lo que más abunda. Uno dice, bueno, ¿qué querés comer? Y una hamburguesa. Y van a los lugares que se especializan en hamburguesas, pero entonces, por lo que usted está diciendo, es preferible comer una hamburguesa muy delgada, bien cocida, y no una gorda que puede tener adentro en el medio carne cruda. En realidad recomendamos que no la consuman, la pero carne eso molida es hasta esa edad. En esta época del mundo es imposible, ¿no? Sí, a veces uno puede buscar quizás otras opciones o... Sí, en realidad, con respecto a nosotros como nefrólogos pediatras, no recomendamos, y como pediatras, la ingesta de carne molida en los menores de 5 años. ¿Y por qué es esto? Porque como comenta Marina anteriormente, es que en realidad esta bacteria está siempre contaminando el intestino de nuestro ganado vacuno, de nuestras vacas. Claro. Entonces, cuando se produce el fañamiento del animal, en general se hace un sellamiento del ano y de la boca, entonces se saca todo el intestino teóricamente completo. Pero cuando se hace eso en los frigoríficos, muchas veces se rompe la parte del intestino y contamina la carne que nosotros después vamos a ingerir. La carne está contaminada por fuera. Si nosotros cocinamos muy bien la carne y sellamos bien a temperatura más de 70 grados, teóricamente la bacteria muere. Pero si la carne nosotros la molemos, la carne contaminada de afuera se introduce hacia el interior del alimento y es más difícil que lleguen los 70 grados, que es cuando la bacteria se inactiva. No, entonces, ese es el problema. Realmente, entonces, de concepto en general, menores de 5 años, que son el grupo de mayor incidencia y prevalencia en nuestro país, no recomendamos la ingesta de la carne molida. Qué líos que se van a armar en las familias ahora, después de escucharla a ustedes. No, pero en realidad esto es educación para la salud y, claro. y nos parece que bueno, de concepto es una cosa fácil de hacer, hay que cocinar bien los alimentos, bueno, después otras medidas. Lamentablemente nuestro país es el primero en el mundo de la incidencia de síndrome urémico hemolítico. Imagínense lo que significa esto. Para nosotros es la primera enfermedad que produce insuficiencia renal aguda en pediatría y la segunda que produce enfermedad renal crónica en pediatría. ¿Somos primeros en el mundo? En el mundo, lamentablemente. ¿Por cantidad o por relación habitantes? ¿Cómo es? En general, para que más o menos tengamos una idea. En nuestro país tenemos 12 por cada 100.000 niños menores de 5 años, nuestra incidencia. Y en otros países, como puede ser América del Norte, tienen de 2 a 3 por cada 100.000 niños menores de 5 años. Y en otros lugares tienen menos de 0.5 por cada 100.000 niños menores de 5 años. Imagínense la diferencia que nosotros tenemos con los otros países del mundo. Es muy grande, sí, es realmente. muy grande. Y en realidad sabemos a dónde está, sabemos cómo se puede prevenir y todavía lamentablemente tenemos entre 350 y 400 casos nuevos por año que aparecen de síndrome urémico hemolítico. Ahora, una vez que apareció y está, ¿cómo es el tratamiento de todo esto? Claro, en realidad una vez que está, solamente podemos tratar la consecuencia de lo que esto produce. Produce en pediatría, como Marina dijo anteriormente, compromiso de varios órganos, pero el riñón es como el que va marcando el ritmo de la evolución y del pronóstico. Entonces, el compromiso renal puede ser de un compromiso leve, que solamente nosotros lo podamos ver por un análisis de una orina completa, un sedimento, nada más que eso, o casos de falla renal aguda, que el niño necesite tratamiento con diálisis. En general, cuando el riñón deja de funcionar, se acumulan muchos productos tóxicos en nuestro organismo que ponen en riesgo la vida del niño. Y entonces discúlpeme que la interrumpa, doctora, sí, porque diga. yo creo que lo que usted acaba de decir, la última frase, es lo más grave de todo lo que hemos dicho esta noche en esta mesa, es decir, que complica la vida posible. Compromete, tiene riesgo de vida. Tiene riesgo de vida. Como lo dijo usted, lo recalco para que en la balanza que tiene que poner la mamá, que la está viendo y escuchando en este momento, de decir, bueno, voy a ser un poco condescendiente y lo voy a llevar a comer hamburguesas, no lo lleve. Porque si lo lleva, se corre ese riesgo, ¿no? Aparte, es mínima la dosis que se necesita, digamos, de la bacteria, la cantidad.
que puede provocar la infección, entonces no es algo acumulativo, no es que si como un montón de veces carne molida, no, con una sola vez puede ser suficiente. Claro. Y otra cosa que les explicamos a las mamás es que la importancia de, primero, cómo conservar los alimentos, por supuesto a la hora de elegir, mirar fechas de vencimiento, porque más allá de las carnes, también los lácteos, hay que chequear las fechas de vencimiento, que sean pasteurizados, mantener la cadena de frío, que el agua sea segura, y a la hora de preparar los alimentos en casa es importante en la heladera elegir los lugares para que no ocurra lo que se llama la contaminación cruzada. ¿Eso qué sería? Yo puedo colocar un trozo de carne cruda próximo a verduras o a frutas que voy a consumir después, crudas, y digamos, la fruta y la verdura que quizás no estaba contaminada se contamina por contacto con la carne. Entonces recomendamos siempre, o cuando uno baja a descongelar carne muchas veces a la heladera, eso puede perder un líquido que contamina el resto de los alimentos. Entonces ponerla en el lugar más bajo de la heladera o en algún recipiente, digamos, que no entre en contacto con el resto de los alimentos. Y a la hora de preparar, tratar de usar en lo posible tablas diferentes para lo que son las verduras, las frutas y las carnes, porque ocurre muchas veces que uno, mientras cocina, utiliza a lo mejor con la carne cruda los utensilios, el tenedor, el cuchillo, y después o vuelve a servir con esos cubiertos los alimentos cocinados, o los utiliza para cortar quizá la verdura de la ensalada, y ahí estamos contaminando el resto de los alimentos. Sí, qué importante lo que están diciendo y ustedes. Pero una cosita más Sí, típico adelante. de lo que es nuestro país y nuestra forma de vida y los asados de los domingos, la típica de llevar la tabla con la carne cruda al asador, y no sé en cuántas familias, porque hasta en mi propia familia también algunas veces no se hace, es volver con la carne cocida sobre la misma tabla al llevarla a la mesa. Se vuelve a contaminar todo, claro. Está todo contaminado, porque como le dije anteriormente, la carne cruda es la que ya está contaminada con esta bacteria. Entonces, la cocción a 70 grados es la que la mata. Y si dejamos las tablas que están contaminadas con el alimento que está crudo, el cocido después se contamina por más que esté bien cocido. Entonces son prácticas que tenemos los argentinos que, bueno, eso debiéramos cambiarlo, y hay que ser como cuidadoso para eso. Lo mismo que las tablas de madera, muchas veces cuando tienen mucho uso, están muy percudidas, usted ve que quedan como ranuritas, entonces recomiendan una vez por semana lavarlas con lavandina, cosa de que uno pueda realmente sacar todas las probabilidades de contaminación. La lavandina es un exterminio para la bacteria, ¿no? Sí, con la lavandina, o sea, lavar todos los utensilios, eso hay que hacerlo. No y el lo mismo, detergente. se recomienda una vez por semana las tablas de madera pasarlas con lavandina. Con lavandina. Inclusive, disculpe,